La 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. A esta hora seguimos pendientes de la evacuación de civiles palestinos desde el norte de la Franja de Gaza. Huyen hacia el sur, en coche, en carro o incluso a pie. Más de 1 millón de personas viven en esa zona. El ultimátum de Israel finalizó hace ya 11 horas y se espera la entrada del ejército por tierra. Una incursión que aún no se ha producido, pero continúan los bombardeos sobre territorio palestino. Este sábado dejaba más de 300 palestinos muertos, la cifra diaria más alta desde que se desató la crisis. Ya son más de 2.200 los palestinos fallecidos y 1.400 israelíes. Una de las imágenes del día de hoy es la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a sus soldados. Se encuentran en la frontera con la franja. Preguntaba Netanyahu si están preparados para la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Pues una oleada de ataques que se producirían por tierra, mar y aire. Juan Rodríguez Garat es almirante en la reserva y ha estado hoy en COPE. Israel se tomará cierto tiempo antes de lanzar la ofensiva terrestre. Tiene que estar completamente seguro de cómo están las cosas, tiene que volver a explorar la zona, no solo desde el aire, sino también desde la superficie, antes de tener garantías de que sabe lo que se va a encontrar. Hamás, por su parte, ha pedido a los habitantes de la Franja de Gaza que permanezcan en sus casas, que no se vayan. Janet es una uruguaya que vive en esa zona, solo 4 kilómetros de la frontera. Ella pudo salir hacia Tel Aviv, ha estado con Cristina López-Schlichting. La gente tiene que salir, tiene que tratar de salir, y jamás les dice no es mentira, lo que les están diciendo es mentira. Sí, es verdad. Si alguien palestino está escuchándome ahora, diciendo, avisen a sus familias que se trasladen, avisen a sus familias que se trasladen, que no es mentira, que es cierto, que Israel está dando la oportunidad. Además, el líder de Hamás se ha reunido con el ministro de Exteriores de Irán en Qatar, mientras que Estados Unidos ha pedido ayuda a China para evitar que terceros países se involucren en la guerra. La tensión en Oriente Medio se siente en todo el mundo. Esta era la escena que nos dejaba el sábado en Francia. Es la evacuación del Museo del Louvre por un aviso de bomba. Corresponsal en París, Asunción Serena. Francia está en alerta atentado, el nivel máximo en la lucha antiterrorista. Se han multiplicado en Francia los actos antisemitas, 189, que han conducido a la detención de 65 personas, según ha confirmado el ministro del Interior, Gérald Darmanin. También se han multiplicado las amenazas de bombas en colegios o lugares turísticos, como este sábado en el Castillo de Versalles y el Louvre, que han tenido que ser desalojados, aunque en todos los casos han resultado ser falsas alarmas, según Darmanin. Hay muchas llamadas, amenazas de atentado a través de mail o llamadas de teléfono anónimas, en muchos casos en colegios. Cada vez hemos constatado que es falso y detenemos de forma sistemática. Por otro lado, siguen las investigaciones sobre el atentado de Arras. Hay detenidas 11 personas, entre ellas el autor del ataque y 5 miembros de su familia. Ese atentado acabó con la vida de un profesor de instituto. Ahora mismo en las calles de Francia hay desplegados más de 7.000 militares. Y aquí en España continúa la llegada de inmigrantes en patera a nuestras costas. La gran mayoría siguen haciéndolo por las Islas Canarias. Ana Huertas. Al menos 375 migrantes han llegado este sábado a las Islas Canarias a bordo de 8 embarcaciones que han sido trasladadas a Fuerteventura, El Hierro, Tenerife y Lanzarote, según Salvamento Marítimo. Las primeras embarcaciones llegaron a las costas del archipiélago en la madrugada del viernes al sábado, concretamente a Tenerife con 29 personas a bordo y al Hierro con 23, y ya durante la mañana otro cayuco con 142 personas a bordo, el mayor de la jornada, fue rescatado en alta mar con 23 menores y 5 mujeres también a bordo. La octava embarcación del día llegó ya con la noche, alrededor de las 8 de la tarde. El archipiélago se lleva la peor parte, pero también en las últimas horas han llegado 216 inmigrantes a Murcia y 21 a Mallorca, lo que hacen más de 1.600 en lo que va de año en Baleares. El ministro Marlaska, de hecho, preside mañana una reunión en Las Palmas para abordar esta crisis. Y la mujer de 33 años hallada muerta en Mijas fue la noche anterior a urgencias para ser atendida por una supuesta agresión de su pareja, pero no quiso denunciar. La víctima falleció tras caer de un 5º piso. El hombre se encuentra detenido. Mientras, en Sevilla y alrededores se sigue buscando al joven Álvaro Prieto. No se sabe nada de él desde el jueves, cuando su rastro se perdió en la avenida de Kansas City de Sevilla. La policía mantiene todas las hipótesis abiertas. Con la fuerza de ABC. COPE.
estar informado. Y Open de Madrid de golf, el español Jon Rahm se aleja de la victoria. Manu Pérez. El número 3 del mundo se encuentra con par de -7 a 9 golpes del francés Pavón, líder en solitario. Sabe que las opciones son muy pocas, por no decir ninguna. Pues a ver si no se alejan mucho, aunque las condiciones están muy fáciles, ¿no? El campo está un poquito más blando, no hay nada de viento, así que me imagino que como mínimo llegarán a 15, que eso me pone a 8, así que voy a tener que hacer muy pocas mañana para ganar, pero al final voy a salir a jugar y hacer las menos posibles. Rahm comenzará su turno a las 11 menos cuarto. El español mejor posicionado es Alfredo García Heredia, que está tercero a solo 4 golpes de la cabeza. En fútbol, el español asalta la primera posición de la segunda división después de imponerse por 2-0 al Valladolid. Jorge Martín es líder de MotoGP después de ganar la carrera al sprint en el Gran Premio de Indonesia. Todo el deporte lo podrás seguir en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde. Continúas en COPE, te quedas escuchando La Noche con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias. Vamos, vamos, caminando hasta las 5. Y esta que canta se llama Lonnie Gordon. Muy bien. En nuestra reconversión de los 80 a los 90, pues estoy buscando canciones de estas que teníamos olvidadas. Y me encontré con esta chiquilla. Lonnie Gordon, efectivamente, asistimos en los 80 a la reconversión industrial y esto es la reconversión musical. De ella particularmente recuerdo 2 temas. Este... Y recuerdo este otro, lo que pasa es que no tengo claro si esto era de La Factoría. Y cuando digo Factoría me refiero a Stokely and Waterman. Nino. Creo que te has dado cuenta de que el tema es este. Tiene pinta de Factoría, ¿no? Porque suena igual que el Donna Summer. O que Donna Summer o no, sí, que Donna Summer o que eliminó en Stay Back in Time y todas estas. ¿Sabes lo que pasa? Que es que en aquella época había mucha de la gente que trabajaba con Stokely and Waterman que luego hacían producciones por su cuenta. Y entonces, claro, todo lo que hacían sonaba Factoría. Claro. Que tendría cierta querencia. Llegamos al mundo. Llegamos a ti desde el espacio. Con la tecnología de vanguardia de Telefónica. Yo no entiendo en este Dragones y Mazmorras porque cómo lo ha metido es el jetazo, es el teclado. ¿Quién había compuesto esto? Porque me parece que es de Armando Jaén esta canción, ¿eh? No te sabría decir, tendría que mirar títulos de crédito, pero empezamos bien. Ahora mismo no, empezamos bien esta noche. Enrique Bunbury. Oh. Quiero decir, dices ahí los teclados, pero me parece que lo ha compuesto un pedazo de compositor esto, ¿eh? Sí, Bueno, pues una semana más el copartícipe de la Hora Vintage, cuya sintonía primigenia es la primera que usábamos, la de Dragones y Mazmorras. Es una vez más la lista de la FM. José Manuel Pontes, hola, muy buenas tardes. Noches, madrugadas. Noches, madrugadas, ahí está. Muy buenas noches. Bueno, querido José Manuel Pontes, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, Whopper? Pontes, Whopper, quien quiera que sea. Bueno, pues dejamos la semana pasada el tema del repaso de las plataformas, de qué series míticas podíamos recuperar, revisitar, volver otra vez a ver. Una pregunta, Whopper, Pontes, ¿dijimos todas mal o dijimos alguna bien? Yo creo que casi todas las dijimos bien, ¿eh? Sí, lo que pasa es que dijeron que había un par que se podían ver en Neox, Friends se puede ver en Neox, en modelo casi continuo.
Y se ha escrito un crimen que está en la 2 por la noche. Es que hay gente que todavía tiene sintonizada la tele y es una cosa que me hace mucha gracia. Sí, yo también. Se me va la antena de la tele y no me entero hasta pasados 3 meses. Y esto es verídico, ¿eh? O sea, yo ya no veo nada de televisión lineal salvo lo que es bajo demanda. Quiero decir, a ver, si me pongo un programa de televisión que quiero ver, no lo veo en el momento que lo están emitiendo, lo veo más tarde. Lo veo bajo demanda. Yo que tengo tele nueva, no sé ni cómo se pone. O sea, ¿tienes tele nueva? No me has contado. Y tú sigues viendo la tele con la antena normal. Yo la tele normal la veo con el mando del Movistar Plus. Vamos, o sea, cuando no tengo Movistar Plus, pues enciendo la tele y digo, es que no sé cómo ponerla. Exacto, es que no tengo ni idea. El último ejercicio de vagueza consiste ya en sintonizar la tele y ni siquiera pararte a ordenar los canales. Bueno. Es un rollazo. Tenías que ver mi tele, lo que tengo yo puesto. Claro, es que antes nos tomábamos la molestia de decir en el 1, la 1, en el 2, la 2, en el 3, Antena 3, en el 4, la autonómica de turno, en el 5, Telecinco, en el 6, la sexta, y luego ya a partir de ahí, imaginación. Pero es que yo creo que ya ni eso, o sea, ni eso. No. A mí me llaman muchas veces cuando familiares y amistades se compran televisión nueva para ordenar los canales. Es el rollazo más grande de la historia. Bueno, yo tengo en una de las televisiones que tengo aquí, en el canal 1 tengo Real Madrid Televisión. Ah, muy bien. Y entonces, ya no me acuerdo de lo que habrá, pero igual está en la 1 Real Madrid Televisión, en la 2 pues estará... En la 2 Telecinco, en la 4 pues, Antena 3... No te extrañe. No, Telecinco está en el 13. ¿Y 13 dónde está? 13 está en el 16. 240. No, creo que está en el 16. Y luego, claro, están, Antena 3 están en el 28, 29, pero luego están en HD el 51, 50. Es muy bien, es muy entretenido. Eso a principios del año que viene se acaba. Serán todos los canales en HD. ¿Ah, sí? Espera un momento. ¿Qué? No digas que a partir del año que viene esto se va a acabar. No me hables en catalán para España. No, me ha salido. Se ha acabado. Se ha acabado. O sea, me estás diciendo que a partir del año que viene terminan todas las emisiones en baja definición, o sea, en estándar definición. En digital, en definición estándar, acabarán todas. Pues ¡viva bien, España! Porque tengo una televisión en casa funcionando que no sintoniza HD. Pues nada, un bonito recuerdo que tendrás. Bueno, esto me parece lamentable. Comienza el rastro del Grupo Risa. Vendo televisión HD, sin HD, es el que quiera. No vamos a vender nuestros objetos que no nos sirvan. Se le puede poner un receptor de alta definición. Claro, le puedes poner un pincho HDMI o algo así. Ahí está. Estoy hablando de una Sony Bravia del año de la Tana. Creo que la televisión es del año 2005, que sigue funcionando perfectamente, pero para los canales en definición estándar. En HD se ve negro. Eso no vale, es como cuando nos pusieron la TDT, que teníamos analógicas y había que poner el decodificador ese para verla. Anda que no hubo negocio con los aparatos aquellos decodificadores que iban por el Euroconector. Madre mía de mi vida, menuda zorrera en las casas. Entre que había que adaptar las antenas a los nuevos canales, resintonizar, y había que comprarse los decodificadores de TBT y decir a la gente que el mando de la tele ya no funcionaba, que había que utilizar el otro mando, menudos cismas familiares. Sí. Bueno, pues para esta semana teníamos previsto seguir hablando de dibujos animados y sobre todo de dónde podéis verlos. Esta cosa que empezamos la semana pasada. Es correcto. Y que yo no sé si acertamos alguno de los canales donde ponen estas cosas. Pero, señoras y señores, la noticia es la noticia. Hoy vamos a dedicar la hora vintage a la memoria de Carlos Pumares. Sometimes I wonder why I spend alone. Carlos Pumares es todo un personaje al que nosotros tenemos un cariño especial, porque también forma parte de la nómina de las voces del Grupo Risa y porque nos recuerda muchas noches de cuando éramos jóvenes, muchas noches de estudio, que luego no eran estudio, muchos ataques al frigorífico a las 3:30 de la mañana. Y sobre todo un programa, para vosotros que sois jóvenes, un programa como Polvo de Estrellas que es irrepetible. Y digo que es irrepetible porque reside fundamentalmente en la personalidad de su conductor. Polvo de Estrellas de Carlos Pumares no se entiende sin Carlos Pumares. La esencia de Polvo de Estrellas siempre será Carlos Pumares. Vamos a ver, por ejemplo, Pontes, tú como tienes ahí lo de la lista de la FM, ponte en plan profesional, ¿qué ha aportado un programa como Polvo de Estrellas y sobre todo la figura de Carlos Pumares a la radio? Primero hablar del cine clásico, eso que ya está casi olvidado a estas alturas de la historia. Y segundo, la manera de explicarlo, y después la manera con la que él trataba al oyente que preguntaba
sobre ciertos temas. Ese genio y figura que tenía Pumares de explicarlo todo y después de terminarse exaltando por cualquier pequeño tema, pero que después se calmaba muy rápidamente. Y tú escuchabas a Pumares ya tú como oyente. Tú fuiste de los que se ponía por las noches después de García a escuchar a Pumares. ¿Llegaste pronto, tarde? Esporádicamente, algunos días lo escuchaba para ver de qué tema trataba aquel día, porque a mí también me interesa bastante el cine, pero eso sí, no me atrevía a llamarle. Es que eran unas horas en las que si eres chico pequeño no es fácil llamar en casa, no es factible coger a las 3 de la mañana el teléfono para llamar a la radio. Yo recuerdo que escuchaba especialmente a Carlos Pumares cuando estaba en el pueblo, porque la emisora que mejor se pillaba era Antena 3. Pero claro, eran unas horas bastante intempestivas en las que yo habitualmente pues no solía estar despierto. Pero cuando alguna vez coincidía, porque eran fiestas, porque te habías acostado tarde o porque no podías dormir, de escuchar el programa, a mí me flipaba sobre todo cómo trataba a los oyentes. Sí, ¿verdad? O sea, eso me chocaba muchísimo y de hecho había veces que escuchabas más el programa por el morbo de los... A ver a quién le cuelga hoy, ¿no? Exacto. A ver, o sea que a ti, Pumares, Whopper te recuerda al pueblo, básicamente, a tu pueblo. Sí, al pueblo, a vacaciones y a escuchar la radio desde la cama con los auriculares. Y sabías ya, cuando ya más o menos pilotabas un poco sobre el universo Pumares, sabías que si llamabas a Pumares, por ejemplo, y le preguntabas por El Resplandor, iba a saltar. Sí, o por el monolito. Por el monolito hacía el especial, claro. Que iba a saltar con El Resplandor. Estaba yo recordando ahora, dice, bueno, hoy se ha estrenado Batman Vuelve. Lástima que no sea Batman se va. Y es que son tantas las historias de Pumares. No sé si de una manera un tanto anárquica, vamos a intentar contaros alguna y sobre todo escuchar muchos testimonios, pero ya os adelantamos que el día 29, ese es el día que cambian la hora, ¿no? El último fin de semana del mes. Sí. Bueno, pues nos va a tocar hacer 5 horas de programa y entonces hemos querido recuperar para ese día, para esa hora extra que vamos a tener, pues la entrevista que le hicimos a Carlos Pumares, que fue el día que vino a vernos a la radio y que casi se carga la mesa de la radio cuando David Miner hizo de un oyente, Carlos, y no sé qué le preguntó, que empezó a pegar unos golpes, porque yo pensaba que se cargaba todo el mobiliario. Entonces, por ir empezando el camino, Whopper, ¿con qué primer sonido podemos arrancar? Bueno, yo creo que va a ser bastante anárquico, no vamos a ir por orden cronológico ni nada. Como es lo que es esta hora, siempre. Sí. Tengo aquí un par de cortes de Pumares que son muy representativos de sus opiniones particulares sobre ciertos temas. Concretamente, este se refiere al lenguaje deportivo del baloncesto que se traslada... ¿O cómo era? Sí, el lenguaje del fútbol, el lenguaje del baloncesto que se ha trasladado al fútbol, ¿no? Creo que es. Yo lo que lamento profundamente que el fútbol haya perdido su personalidad total y absoluta y haya cogido el lenguaje del baloncesto. Que a un centro le llamen una asistencia, que a un mediocampista un pivot, que al juez de línea le llamen asistente, árbitro asistente. Que hayan copiado el baloncesto, los pantalones del negro de Los Ángeles, hasta la rodilla, todos a imitarle. ¿Por qué le quieren imitar los del baloncesto, pero a mí los del fútbol? El baloncesto me parece una mamarrachada, la parte central del campo. Que jueguen en un solo lado, como juegan en todas las películas americanas. Y tiene una movilidad tremenda, a toda velocidad. Bueno, muchos de los que nos estáis escuchando, vuelvo a los jóvenes, os habéis mentido, habéis dicho al principio de la hora que Carlos Pumares hacía un programa de cine y de no cine. Pumares podía dispersarse con el oyente si entraba con él en sintonía las pocas veces que os ocurría con cualquier tema, con cualquier historia, sea de baloncesto, sea de política, sea de la receta del arroz con leche, sea de la tarta tatén del restaurante Hispania. Es decir, con cualquier digresión era permisible en Polvo de Estrellas y Pumares quería, ¿no? Sí, hablando de lo que tú comentas, precisamente no sé cómo salió el tema de la dieta de los deportistas. Lo que han cenado estos señores, un deportista, porque creo que los que peores se alimentan son los deportistas, porque la prueba es que cuando dejan de ser deportistas, la pinta que tienen, espaguetis, o sea, hidratos a punta pala, sí. A continuación pollo con puré, proteína más hidrato, sí. Y claro, postre, que es lo que les va a destrozar la digestión, y de postre fruta y yogur. Fíjese cómo se ha puesto Camacho, como una vaca.
Bueno, el equipo del programa de Pumares era casi menor que el nuestro. Era Pumares el técnico y si acaso un productor. Si tenía un productor que era Alberto Rull en su primera época, recuerdo, si no, Pontes me rectificas, ¿eh? Y no, Pumares tenía un armario gris metálico enorme donde guardaba, pues imagínate, todos los discos que tenía Pumares, todos los vídeos que tenía Pumares, y entonces el pobre productor tenía que estar atento cuando el oyente pedía quiero escuchar o quiero la escena de... Pues abrir todo aquello y en la anarquía Pumares, en ese armario tan grande, buscar el vídeo, buscar el disco, buscar el corte de un programa. Pontes, cuando empieza Polvo de Estrellas, en los 80 coexistieron dos programas de cine con dos conceptos completamente diferentes, ¿no? El cine de lo que yo te diga, que era el programa de la SER, y Polvo Exacto. de Estrellas. No sé quién empezó antes Polvo de Estrellas, ¿no? ¿O no? Polvo de Estrellas fue justamente cuando empezó Antena 3 y lo que yo te diga estuvo primero en El País y después en la SER, pero en la SER fue cuando ya absorbieron ya a la cadena SER por parte de Prisa, fue bastante más tarde. Como programa pionero de cine, un auténtico, para mí lo es, genio como director, que es Manuel Martín Ferrán, por claro, tirar del mascarón de Proesa García, pero eran personajes que no nos sonaban de nada. Antonio Herrero, Goma Espuma, e inventarse Martín Ferrán y proponer un programa de cine por la radio, pues tú lo flipas, ¿no? Ahí sobre todo a principios de los 80, que, ¿verdad? Al principio el concepto parece un poco soso, ¿verdad? Un tío que hable de cine, que la gente llame y le pregunte por películas. Pues ya está. Entonces, el programa comenzó... insisto, Pontes me rectificas, porque yo estoy hablando de memoria y no lo sé. Si me hierro en algún dato. El programa empezó detrás de García y acababa a las 2. Claro, era cuando terminaba García. García podía acabar a la 1:15, a la 1:30, o, como le contamos en El Espejito, haciendo nosotros el personaje, haciendo yo el personaje de Pumares, resulta que una noche acaba García a las 2:05. 2:05, el programa de Pumares iba hasta las 2. Entonces, en aquel programa de Herrera recreamos cómo fue el programa, el principio y el final de aquel programa. Cada noche llega a su casa Polvo de Estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Hasta las 2 de la madrugada para hablar de la cosa esta del cine. Nuestro teléfono es el de siempre, el de toda la vida, 411 7011, prefijo de Madrid 91. Pero como comprenderán, hoy no va a haber llamadas telefónicas, así que vamos con música y hasta mañana. Ese fue el programa más corto de Polvo de Estrellas. Ahora ya me puedo ir, ¿no? Hace un gran programa, Herrera. A ver cuándo me trae para contar algo. Sí, pero a mí me gusta, Carlos, cuando usted se enfada va cogiendo velocidad. Ah, cuando digo eso de las playas y eso de las guarradas. Sí. Y además no, porque, por ejemplo, yo nunca iré a la playa hasta que las asfalten. Un tío que va corriendo por una playa y se mete en el agua deprisa. ¿Saben por qué se está metiendo deprisa? ¿Por qué? Porque se está meando. ¡Guarro! La hípica no es un deporte. Y las carreras de caballos. ¿Quién hace deporte? ¡El caballo! ¡Y encima le pega! Y por cierto, usted que es mucho de ir de viaje. A ver, cuando esa publicidad que hacen en muchos hoteles terminan con lo mismo. Vaya al hotel tal, porque así se sentirá como en casa. Pero si yo no quiero sentirme como en mi casa tengo que bajar la basura, tengo que ir a la reunión de la comunidad de vecinos. Si yo me voy a sentir como en casa, que vaya su padre. Y vamos con una nueva llamada a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Bueno, ya me puedo ir. Esto lo pagan aparte. Ya puede irse, Carlos. Adiós. Adiós, amigo. Oh, Nacida Libre, John Barry, uno de los himnos de Carlos Pumares, sí señor. Con esto del hotel, leí el otro día, aparte lo de que tienes que recoger la basura y que por eso no puedes estar como en casa, dice el galán, dice, vamos a ver,
¿En tu casa cuando terminas de comerte una manzana te ponen una nueva? No, ¿verdad? Realmente sensacional. Oye, Pontes, hay que decirle a la gente, antecedentes Pumares, el papel fundamental que, por ejemplo, desempeñó Pumares en La clave de Balbín, ¿no? Sí, era el que seleccionaba las películas de La clave. Balbín proponía el tema y él decía, pues debe de ser esta película la que te puede interesar. Pero estamos hablando de La clave, Televisión Española. Televisión Española. Segunda cadena, los viernes, ¿no? Oui. Creo recordar. Sí. Vale, Ojo, vale. Que además hay programas de La clave que los podéis ver ahora en YouTube, donde, independientemente de lo que pienses de tus planteamientos ideológicos, iba gente preparadísima y que merece muchísimo la pena verlos ahora. O sea, cómo Balbín arriesgaba y la película, para, digamos, ilustrar el coloquio subsiguiente, efectivamente la seleccionaba Pumares. Al final, ¿quién era Pumares? Efectivamente, el que iba detrás de García. Todo el mundo ha ido detrás de García. Y Pumares lo llevaba bien. Siempre que le preguntaban a Pumares, decía que para él era un privilegio ser el tío. Pontes, yo creo que eso influye en oyentes, ¿no? Que vas detrás de García y te deja un tirón bueno de oyente. Exacto, siempre tiene el efecto arrastre. Y sobre todo en aquel momento. García era el número 1 de la radio, aunque las horas en las que estaba un poco intempestivas, conseguir arrastres en aquel momento era muy bueno, sobre todo cuando el EGM muchas veces le daba a Pumares 0 oyentes y él decía, sí, bueno, y entonces los que me llaman... Claro, el hecho de ir detrás de García, yo recuerdo además que Pumares, como hemos dicho, lo llevaba muy bien, pero cuando se fue García, y entonces pues había otros compañeros que hacían el programa de García en Antena 3, los que se quedaron, entonces ya no le hacía gracia. Empezaba Pumares y decía, a ver si acabamos a la hora, ¿eh? Claro, es que no es lo mismo que te quite minutos García que te lo quite cualquier otro. Exactamente. Está muy bien lo que García contó respecto del tiempo que le dejaba de programa a Pumares, lo resumía muy bien hace poco en un corte. Carlos Pumares se quejaba porque yo tenía que terminar en 1 hora y que él, que no podía entrar, y subía a ver al jefe, al director general, y era la segunda vez que me pasaba, porque antes en la cadena SER, Antonio José Ales, Iñaki recuerda que Eugenio estaba en la 9ª planta en José Antonio 32, y sube Antonio José Ales y le dice a Fontán, bueno, vamos a ver, ¿a qué hora empiezo yo cuando acabe García? Sí. Y a Pumares le pasó lo mismo. Y en Carla Sánchez, pues yo no montaba en bicicleta. Cuando terminó la etapa, terminaba yo. Estaban aquí Iñaki, estaba Carlos Herrera, estaba García. Me hace mucha gracia cómo se refiere a la calle Gran Vía 32, ¿cómo se ha llamado? La calle José Antonio. José Antonio. Hay que ser antiguo, ¿eh? Estamos en la hora vintage. Nunca mejor dicho. Qué barbaridad. Ese Pumares viajando por toda Europa en un Volvo grande que tenía, porque él a los festivales de cine no iba en avión. No le gustaba nada, lo llevaba muy mal. Sí, se desplazaba, pero aparte que le iba mal el avión es que se aburría. Dice que el coche puede ir a la hora que le dé la gana, puede poner la música que le dé la gana, puede parar donde le dé la gana, y se recorría tanto pues Cannes, Venecia, Berlín, todos los festivales de Europa los recorría en su maravilloso Volvo. Qué barbaridad. Mira, True Love, Bing Crosby, qué bonito. Hay mucha gente que no sabe que Pumares realmente no había estudiado nada que tuviese que ver con el cine. Pumares era licenciado en ciencias físicas. Correcto. Pero el tío era una auténtica biblioteca andante porque sabía de muchísimos temas. O sea, me ha sorprendido. Desde pequeño lo había chupado cine, había mamado cine. Y se decía que incluso las películas que él veía en una sala en concreto, incluso después las seguía en los diferentes circuitos que después se representaba. Excepto en los videoclubs, ¿no? Que les llamaba las pequeñas... La pequeña tienda de los horrores. Yo no sé por qué no le gustaban nada los videoclubs. La pequeña, no lo sé. Lo más seguro, a lo mejor porque el tema de la pantalla... Exacto, por el formato de la pantalla. Sí, eso es una cosa que él lo llevaba muy mal, el tema de los cambios de formato, de cómo se distorsionaba lo que él decía que era el mensaje del director, al llevarlo pues a televisión o a formato de cinta de VHS, pues se perdía mucha de la esencia del cine como espectáculo. Pero lo decía antes, lo del tema de ciencias físicas, porque es que le escuchas hablar de historia y parece que el tío ha estudiado eso, historia. Tenemos aquí un trocito de un programa de asignaturas pendientes. ¿Te acuerdas de este programa, Pontes? De Antena 3, con José Luis García. Año 1987. Era el programa anterior a Goma Espuma,
los sábados por la noche, a la 1 de la mañana, era Asignaturas Pendientes, un programa que hacía Garci. ¿El que se hacía con la sintonía de Luna de Miel? Nunca, la que tiene Pedrito Martín ahora para los... La sintonía era Luna de Miel y estaba, yo creo que vamos a escuchar a Garci, Ana Rosa Quintana, que también estaba en Antena 3, y Pumares, que nos da una lección magistral sobre la historia de los Romanov en Rusia, que es esta. Y Santiago Amón, por favor, ¿cómo me voy a olvidar de Santiago Amón? Graso error, don Santiago Amón, exactamente. Por ejemplo, en Catalina la Grande, en lugar de decir la pequeña, gran emperatriz de las Rusias, etcétera, magnánima, se decía estadísticamente, o Katy, esta persona tuvo 125 amantes, liquidó a tantos personajes y ponía una estadística, pero la estatua se conservaba. Pero registrados oficialmente fueron 9 nada más. 9 amantes. El último, cuando ella tenía 67 años, ya le dio por los jóvenes y tenía 23, el último amante. Sí. Pero además siempre existió el problema entre San Petersburgo y Moscú. Porque cuando se daba el golpe de Estado para matar a algún zar, es decir, cuando Catalina llega al poder, es quitándole el trono a su marido Pedro, porque se la considera la gran emperatriz Romanov cuando no lleva ni una sola gota de sangre Romanov. Fue realmente la grande. San Petersburgo es un capricho de Pedro el Grande, porque necesita el mar Báltico. Porque a su vez Pedro el Grande es el impulsor y el creador de la Marina Naval rusa. Fíjate cómo está puesto. Madre mía. Fíjate a Santiago cómo está. Se lo trae preparado, ¿eh? Oye, ¿cómo que bien si Carlos, en vez de su programa de Polvo de Estrellas por Carlos Pumares, por Carlos Romanov? ¿Cómo sería el programa? Qué bonito sería. Pedro el Grande es el que abre Rusia a Occidente. Es más, él, como ama los barcos, va a trabajar a Inglaterra como simple obrero. Pero luego se traslada, porque ve que, mejor dicho, va a Holanda primero. Pero ve que allí no está la solución y va a Inglaterra a aprender la construcción de barcos. Y es él el que abre y el que los lleva a todos. Pero Catalina, al ser extranjera, tiene que dar la impresión de Rusia. Y mientras todos los ejércitos y todas las guardias estaban a nombre fundamentalmente de los Holstein, familia de Pedro III, y estaba en manos de los extranjeros, quiere volver a hacerlo rusa. Pero es Catalina, cuando tiene Francia problemas porque no quieren publicar la enciclopedia, la que quiere llevarse a Diderot. Ha cogido la directa. No acepta. Y entonces le manda a Diderot, cuando está en problemas, le compra la biblioteca y le deja encargado de la biblioteca con un sueldo. Y Voltaire es el que más va a influir en Catalina la Grande. Bueno, pero hasta el punto que la nueva legislatura rusa que da Catalina, que es la primera, es una auténtica que solo Voltaire, como está inspirada en ella, dice que sí, porque Catalina no tiene ni la más remota idea de cómo es el pueblo ruso. Ya está, te has quedado claro, Ponte, te ha quedado claro esto. Sí. Hay un vídeo en YouTube de Telemadrid en el que le preguntan sobre cuándo empezó a ser Madrid la capital de España. Lo que acabo de escuchar es prácticamente parecido a lo que se puede escuchar en el vídeo. Desde Carlos I, que le dicen, se casó con Carlos V, dice, no, Carlos V era de Alemania, era primero de España. Y a partir de ahí empieza una lección de historia metiendo también a Napoleón de por medio, en el cual explica cuándo Madrid y por qué Madrid empezó a ser capital de España. Bueno, claro, hay que decir que otra de las colaboraciones de Pumares por las que también fue célebre en Antena 3, no ya solamente su propio programa Polvo de Estrellas, sino la tertulia de García Juez, que empezó siendo de Miguel Ángel Nieto por la mañana y luego ya fue por la tarde la tertulia con Alfonso Ortuño, con Luis Ángel de la Viuda, con Carlos Pumares, creo que estuvo Vizcaíno Casas después, con Luis Carandel, la tertulia de García Juez, donde todas las tardes oíamos a Pumares. De todas maneras, como tenemos que continuar con Carlos Pumares, yo no sé si, como son 4 minutos y lo vais a querer y lo vais a pedir y queréis escucharlo, ¿queréis volver a poner la llamada de Fibergran? Ya estamos tardando, Ya estamos tardando, que sea, habéis visto, con todo lo que os hemos contado de Pumares, con todo su background cultural, con toda su sabiduría cinematográfica, de historia, al final va a ser conocido por la llamada de Fibergran. Deje de comer. ¿Solamente eso? Eso, y tomar el Fibergran. Eso solo. ¿Y eso qué hace eso? ¿Eso qué hace? Quitarle la hambre. Le hincha... ¿Cómo se llama? Fibergran. Fibergran. ¿Cómo me voy a repetir? Fibergran. Fibergal. Gran. ¿Es así? Fibergran. Fibergal. Grande, pero sin el D. Mire, por un lado, Fi, no, cállese, yo se lo digo. A ver. La F con la I, ¿cómo suena? La F con la I. Fi, ya tiene Fi, déjelo ahí. Fili. No, cállese. A ver. F con la I. Cállese ahora, tiene ya Fi ahí. Ahora, ver, la B con la E y la R, ver. A ver, ver. No, Li, no. Vamos a empezar.
empezar otra vez. A ver. Borre todo, cállese. Vamos a empezar otra vez. Sí. La F con la I. Sí. Sí, cállese, deje ahí sí. Ahora vamos a continuación. Ver de mirar, ver, a ver, diga ver. Ver. Ver, de mirar, ver. Ver de viral. No lo puedo coger. Vamos a ver, empezamos otra vez. A ver, vamos. La F con la I. Sí. Sí. La B con la E. B. Fibre. Y si le ponemos una R, ¿cómo suena? Fiber. No, la R detrás de la E. Fiber. Fiber. ¿Ya tiene fiber? Fiber, la tiene fiber, déjelo ahí quieto. Sí. Y ahora, una cosa muy grande, quitándole el de gran. No, de gran. Legrand. No, no. La G con la R y la A, ¿cómo suena? Ja. No, ja sería con J. Tenemos fiber. Sí. Tenemos fiber, ¿no? Sí. Olvídese y déjelo ahí. Y ahora, usted conoce la palabra grande. ¿Conoce la palabra grande? Ese tío es muy grande. Esa langosta es muy grande. Esas cosas son muy grandes. Grande, ¿conoce grande? Sí. Quítele la D y la E. ¿Qué queda? Pues no lo sé. Si le quita la D y la E a grande, ¿qué queda? Pues no lo sé. No sabe, quedará gran. Filigran. No, Lali, no, ¿de dónde saca la L? No, por favor. Esto es horrible, no hay dinero para pagar. Pues no hay forma de poderlo coger, ¿eh? Pero vamos a ver, usted ha cogido la palabra grande, ¿no? Sí. Filigran. Quítenle solo grande. Filigran. No. Pues usted tenía fiber por un lado, ya tenía fiber. Fibre. No, fiebre no, fiber. Tenía fiber y ahora gran. Fiber gran. Filigran. ¿De dónde saca la L? Por favor. Manda, carajo. A ver si lo coge mi marido, porque yo no soy posible. Bueno, vamos. A ver cómo es, hombre. Fiber gran. File. No, ver. Fili. No, no, fi. Esas son letras extranjeras. La F es extranjera. Claro, y la I y la B son letras extranjeras. Mire, las letras son universales, no extranjeras. Claro que son extranjeras. Vamos a ver, letra por letra. Estas son extranjeras, ¿no? Pero ¿cómo van a ser extranjeras? No es ruso. Vamos a ver, ¿conoce usted la letra F? Sí. Escriba y F. A ver, escriba una letra F. F. Ahora una I. Una B. Una E. Una R. Una G. Una R. Una A. Una N. Una M. Y ya está. ¿M o N? N. Y ya está. Bueno, pues solamente es eso. Lo escuchas 600 millones de veces. Es que es imposible que esto le pueda pasar a una persona, ¿eh? Y era un programa de salud, que no, de nada, es que no había otra cosa. Lo último que acabó haciendo Pumares era un programa de estos patrocinados de salud en Radio Voz, si no me equivoco. Sí, el extracto de este programa es de estaba el doctor Pérez León. ¿No llamamos nosotros alguna vez a estos programas? Sí, no, pero no era el doctor Pérez León. Nosotros llamamos uno que había un doctor en Radio Voz haciendo de Roberto Gómez. ¿Qué le pasa a usted? Y decía, me encuentro mal. Sí, exactamente. Hay que poner esa llamada otra vez. Sí, hay que poner esta llamada. Hay que apuntamos para la semana que viene. Fibergran, que al final es por lo que va a pasar los anales de la historia de la radio. Carlos Pumares, lamentablemente. Pero es que es una llamada icónica e irrepetible. Yo no sé si podemos poner alguna de las nuestras, la típica teleporra o... Fíjate que nosotros con Pumares hemos hecho dos tipos de llamada. Una, nosotros llamando a Pumares, y otra, nosotros haciendo llamadas con la voz de Pumares. Bueno, la primera que vamos a escuchar es una llamada de las míticas de Teleporra que le hicimos a Pumares preguntándole por algo del estadio del Atlético de Madrid. ¿Puede ser que se estuviese planeando la demolición ya? O... Yo creo que puede ser que sí, que ya se había planteado la demolición del Calderón, me parece que era eso. Sí. Por favor, preste atención. Este es un sondeo del Consejo de Administración del Atlético de Madrid entre todos los aficionados, parte de Teleporra Atlética. Si me está oyendo después de la señal, diga Atlético. Atlético. A continuación, exprésese en libertad. ¿Debería ser demolido el Estadio Vicente Calderón?
Si está de acuerdo, diga sí. Si no, diga no. Si me dan una pasta, a mí. Sí. A continuación, manifieste su opinión sobre la demolición del Calderón. Abajo. Le he entendido abajo. Si es correcto, diga sí. Sí. A continuación, manifiéstenos durante 10 segundos un razonamiento de por qué abajo. Porque está edificado ilegalmente sobre una vía pública. A continuación, por favor, dirija unas palabras al alcalde don Alberto Ruiz Gallardón. Es usted un topo del PSOE. No le he entendido, hable más alto. Es un topo del PSOE, porque tiene en la escuela de cine a uno del PSOE, porque quiere hacerse un palacio, para joder la circulación bien con manifestaciones. Para usted, ¿dónde debería estar la ubicación correcta del Estadio Vicente Calderón? Donde el Bernabéu. No le he entendido. Que en el mismo sitio que el Madrid, como ocurre con el Inter y la Juve. A continuación, valore la situación actual del Atlético. De pena. ¿Qué opina del presidente Enrique Cerezo? Que ni de cine sabe, por las películas que produce Algarci. ¿Usted es atlético? Joder. Sí. Si usted es atlético, por favor, tiene 10 segundos para cantar el himno. No me lo sé. ¿Usted es atlético? Sí. ¿Y no se sabe el himno? No. Deje de dar el coñazo, por favor. A continuación, dirija un mensaje, por favor, a toda la afición rojiblanca. Tiene 30 segundos. Afición rojiblanca. No se puede ser fan de una sociedad anónima. El Atlético es propiedad de una familia. ¿Aplaudiría usted a los empleados del Banco de Bilbao si usted tiene dinero en el Banco de Bilbao? ¿Verdad que no? Pues ¿por qué aplaude al equipo? A continuación, dirija un mensaje al cuerpo técnico manifestando su opinión sobre el entrenador César Ferrando. Me da igual el que sea, lo más fácil que hay en este país, en el mundo, es ser entrenador. El equipo lo hace cualquiera, si se conoce a los jugadores. Un buen entrenador, el que siente a Raúl en el banquillo, en el Madrid. ¿Me puede poner una canción de John Barry? Nacida libre. John Barry, el más grande. ¡Viva John Barry! ¡Viva! ¡Grite, viva John Barry! ¡No! ¿Me quieres dejar de dar el coñazo y decirme quién eres? Oye, un ordenador. Muchas gracias, señora. Esta comunicación se autodestruirá dentro de 3 segundos. Decía de José Luis García que José Luis García, cuando tenía el programa en televisión en española de Qué grande es el cine, lo invitaba muy a menudo para que viniera a hablar sobre el tema. Y llegó un momento en el que le dejó de llamar para que fuera al programa. Le preguntaron años más tarde que cómo era su relación con García y dijo, me dejó de llamar. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Y oye, Pontes, ¿cómo fue? Uno de los oyentes habituales de Polvo de Estrellas en Antena 3 era Javier Sardá. Sí. De ahí que Sardá incorporara a Pumares en Crónicas Marcianas. Y no sé cuántos años fue, ¿cómo fue el paso de Pumares por Crónicas? Tenía la sensación de que cuando lo sacaban ahí era porque era muy escandaloso y porque era un poco payasete. Un poco encasillado. Sí. Tú has hecho lo que has hecho en la radio, tú has sido o eres un mito de la radio, pero aquí vas a hacer lo que ha dicho Óscar, un poco el payaso. Tú ponte aquí a gritar, te decimos un tema, diz lo que quieras. Estaba un poco desubicado. Yo pienso lo mismo, ¿eh? No el mismo que lo conocíamos nosotros de la radio, sino el mismo histriónico, exagerado, actualizado al tema de la televisión espectáculo, y ese no era el auténtico Pumares. No. Sí, digamos que el personaje se había comido un poco a la persona. Exactamente. Una exageración, una hipérbole del personaje, ¿no? El auténtico Pumares que apareció en televisión y que era él, era el que apareció en los principios de Antena 3 Televisión con el polvo de estrellas televisivo. El que acabó teniendo un pequeño affair porque compraba películas de una distribuidora piratilla y se descubrió todo con una película de una versión de Río Bravo que no se veía muy bien en pantalla. Pero él traía... Sí. Es que cuando vi Río Bravo, digo, leches, vamos a ver aquí a John Wayne a ver qué hace. Y los colores en la pantalla se mezclaban todos. Y digo, ¿esta película de dónde leches la han sacado? Digo, a ver si vas en la antena o el televisor que se ha estropeado, cambiabas de cadena, los colores estaban bien colocados, y volvías a Antena 3 y los colores estaban todos movidos. Y decía, ¿pero qué leches ha pasado aquí? Y a los pocos días se publicó que
Antena 3, por parte de Carlos Pumares, compraba las películas en una distribuidora piratilla. Como Pumares era el que compraba las películas y el que ponía las películas en su programa, él ponía lo que él quería. Claro. Por cierto, lo que sí que podemos dar es buena fe de la relación que existía entre Carlos Pumares y Enrique Cerezo, porque una vez nosotros llamamos a Enrique Cerezo haciendo la voz de Pumares y se lo tragó con patatas de una manera normal. Es que no sé ni de qué va esta llamada. Sí, vamos a escucharla. Sí. Enrique. Dime. Carlos Pumares. Bueno, Fernando. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Aquí andamos, trabajando un poquito. Y sufriendo. Y mucho. Me cago en la... Oye, una cosa. Dime. Es que yo he estado un mes fuera. Sí. Oye, ¿qué tal es la peli esta última que has producido, la de que amanece cuando apetece? Es una comedia ligera de estas. Ya. Es una comedia ligera, no tiene, es una comedia la clásica española. No, es que yo he estado, ya te digo, un mes fuera y cuando he vuelto creo que la presentan pasado mañana en la Mostra. No. Ah, no. No para nada. Pues no sé cuándo era eso. En la Mostra no lo presentan la película, ¿no? No, o que yo tenía entendido. Eso hicieron una cosa especial, pero ninguna cosa más. Ah, bueno. Nada. Bueno, entonces ¿la veo o no? Es que voy a empezar una cosa de cine otra vez en la radio. No, si es que la pasaron en la Mostra en su momento, pero no, ahora ya... Vale. ¿Me entiendes? Ya, ¿y DVD tienes tú ya de eso? No, todavía no, si la película estaba prácticamente recién terminada de montaje y todo esto, estábamos tirando copias y todo esto. Ya, no, hombre, claro, pero se ha estrenado y igual tienes el DVD y me lo dejas o me lo... No, pero que no se ha estrenado, que no se ha estrenado. La vida se estrena en marzo, abril. Ah, que se estrena en abril. Sí. Ah, pues no sé quién me ha dicho, es que ya te digo, yo he estado meses en el extranjero y alguien me dijo que se había estrenado en octubre. No, para nada. Yo no la he visto en ninguna sala, por eso llamaba para preguntártelo. No, para nada. ¿Y tú sabes dónde la ponen? No, sí, te digo que no se ha estrenado todavía. Ah, que no se ha estrenado. Que no se ha estrenado todavía. Ah, o sea que todavía no se ha estrenado. No, es un estreno para dentro de 2 meses, una cosa así, cuando terminemos de hacer todas las copias y todo esto. Oye, ¿y de qué va? ¿La Loles León qué hace? ¿La Loles León qué hace? Pues de novia de Arturo Fernández. ¿Me entiendes? ¿Pero de novia o barrita? Sí, prometida. ¿Pero qué es barrilla? No, de novia es una tía que tienen como un cabaret, ahí es donde pasan todas sus cosas, al final le deja por otro tío y la ves muy divertida. ¿Hay tetas? Nah, muy poco. Poca cosa, ¿no? Muy poco. Oye, ¿tienes ya los DVDs aquellos de los vingueros? No, todavía no, eso no lo hemos sacado todavía. Ya. ¿Me entiendes? Ya, claro. Pero ya cuando tengamos todo ya te llamo y te lo digo, esto de lo de la Loles esta y el Arturo. La Loles esta y el Arturo. ¿Eh? Claro, no, es que lo de los DVDs me habían dicho que iba a salir dentro de poco, eso ya, por si tenías algún avance. No, todavía no. Bueno, ¿y el equipo qué mal vamos? El equipo mal. Muy mal. Pero no se molestan estos. ¿Para qué te has traído el argentino a este, que nos va a hundir? ¿Y qué quieres hacer? Cuando vino era maravilloso. Es que otra cosa ya me contaste a mí que podemos hacer. Pero luego como sale por ahí perdonando la vida a todo el mundo como si él hubiera descubierto la pólvora. Ya, pues que la gente es como es. Sí, porque no sé, veo que además el trato con la prensa es un poco raro. Claro, no, que no tiene trato. Nada más que dar rueda de prensa generales y no tiene ninguna comunicación con nadie más. Bueno, Enrique, a ver cuándo nos vemos. Venga, pues yo te llamo. Un día iré al fútbol, que hace tiempo que no voy. Venga. Adiós, Enrique. Gracias, Carlos. Adiós. Uy, horizontes de grandeza, qué maravilla. Bueno, teníamos otras 2 llamadas a Pumares. Hay un jugador de fútbol que se llama Carlos Pomares, ¿no? En aquel momento estaba jugando en el Alcorcón. Y pues, con esta estupidez como planteamiento, que es una verdadera estupidez, Carlos Pumares recibe la siguiente llamada. Sí, buenas tardes. ¿Carlos Pomares? Sí. Hola, buenas tardes. Mira, soy Rubén Parra, de Onda Verde, de aquí de Alcorcón. Te llamaba para ver si podías entrar con nosotros un momentito a las 7:30 en el programa nuestro que hacemos sobre la Liga 1-2-3. ¿Cómo? Carlos Pomares, eres tú, ¿no? Carlos Pomares, sí. Eso es. Vamos a ver, mira, yo te llamo de aquí de Onda Verde, de Alcorcón. ¿De Alcorcón? Sí. ¿Y qué pasa en Alcorcón? Aquí en Alcorcón tenemos aquí en la emisora, que es una emisora municipal, tenemos un programa a las 7:30 de lo que es la Liga 1-2-3. ¿Y
¿Y qué queréis de mí? La Liga 1-2-3, la de la segunda división. Como estamos en segunda, tenemos el programa dedicado a la segunda, a los partidos que tenemos por delante y a los más importantes de la jornada y a los mejores jugadores de la categoría. Entonces, por eso queríamos hablar contigo de cara al partido del fin de semana del Lorca y el Córdoba. ¿Y qué pinto yo en un partido de fútbol de segunda? Vamos a ver, ¿tú eres Carlos Pomares? Sí. ¿El defensa del Lorca? ¿Yo defensa del Lorca? Vamos a ver, el domingo no jugáis con el Córdoba. Pero si yo no tengo nada que ver con eso, deben estar confundidos. Vamos a ver, Carlos Pomares, tú eres defensa del Lorca, que venías del Baracardo. Ay, qué coño. Seguimos. ¿Qué? Perdóname, Carlos, es que se me ha cortado. Es que me estoy dando cuenta que igual hay un error. Claro, porque yo no soy futbolista. ¿Tú no eres futbolista? No. Vamos, espérate. Yo quería hablar con Carlos Pomares, defensa, que es el central del Lorca. Que yo no soy futbolista y soy Carlos Pumares. Pumares. Sí, no soy futbolista. Tú no mides 1,90, que eres central. Que no, hombre, que no. Deja de tomarme el pelo, hombre. No, pero... ¿Qué? Vamos a ver, don Carlos, llamo para disculparme, soy el productor de Onda Verde aquí, que le ha llamado a un compañero bastante tonto, porque... Vea que confundirme a mí con un futbolista de 1,90. ¿Vas a dejar de dar el coñazo o apago el teléfono? No, don Carlos, disculpe... Parla. Hasta ahí, siempre agradable. Era que el periodista era un poco Rubiales, ¿verdad? El que estaba llamando. Ay, señoras y señores. Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí. Carlos Pumares, insisto, con el himno oficial de Polvo de Estrellas de Antena 3. Digo insisto porque volveremos a escuchar esa entrevista que le hicimos a Carlos Pumares el día de las 5 horas, que será cuando lo retrasarán la hora, y como las 3 serán las 2 y tenemos una hora más, pues la invertiremos en escuchar la charla que mantuvimos con Pumares cuando vino a vernos a la radio. Descanse en paz, Carlos Pumares, y gracias por tantas noches de radio ahora que ya te has convertido en Polvo de Estrellas. Adiós, Pontes. Adiós. Adiós, adiós. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas. Los chinches son hoy ya un motivo de preocupación porque la plaga, en Francia ya hemos hablado de ellos, se está extendiendo por otros países de Europa, se está extendiendo, ojito, y se está extendiendo también por nuestro país. Pero es que ahora efectivamente son varias comunidades autónomas las que están reportando casos de estas picaduras, además muy por encima de... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Estábamos recordando al principio de la hora vintage, no sé a santo de qué, porque se nos va la olla. Bueno, sí, porque esta hora se trata de recordar, precisamente, de el momento en que cambiamos de la tele analógica a la TDT, con esos magníficos codificadores. ¿Decodificadores o descodificadores? Tú acuérdate, cuando salió Canal Plus había un pequeño dilema que era cómo se tenía que llamar al aparato, porque había gente que le llamaba descodificador y otra gente que decía que se tenía que llamar decodificador. El caso es que al final nos quedamos todos con la palabra decodificador, y cuando hubo el cambio de la televisión analógica a la TDT, muchas casas tuvieron que comprarse un pequeño aparato que se conectaba al televisor por Euroconector, con el cual se sintonizaban las nuevas frecuencias de los nuevos canales que estaban emitiendo en digital. Exactamente. Me acuerdo de lo del el decodificador o descodificador del Plus. Sí, que normalmente era lo de la llave. Sí, pero el cacharro de la llave. El cacharro de la llave. Básicamente. Pero ya efectivamente en aquella época, año 2005, 2006, pues formaron parte de nuestras vidas conceptos como antenizarse, conceptos como resintonizar, y cosas así que no teníamos ni idea de lo que era, ni una cosa que era completamente ajena a nuestro pequeño mundo. Y entonces, claro, coincidió, yo no sé cuándo empezó a emitir la Sexta, creo que 2005, 2006 también, ¿no? Por ahí. Y entonces coincidió el momento, el proceso de resintonización o de antenización colectiva. 2006. Marzo, 2006, mira, precisamente, bueno, mejor me lo pones. El proceso de resintonización y antenización colectiva, pues ni más ni menos que con un mundial de fútbol cuyos derechos
precisamente tenía La Sexta. Derechos sobre todo de los partidos gordos y de los partidos de la selección española. ¿Os acordáis, no? Salinas. O sea que había una cierta preocupación por parte de la gente para antenizarse cuanto antes por el tema de ver el fútbol. Eso es, por el tema de ver el fútbol. Como a mí me daba igual. ¿No te acuerdas del año Mundial 2006? ¿No lo recuerdas? ¿No tienes ningún recuerdo de ese Mundial? A ver, tengo un recuerdo de... ¿Puede ser Colón lleno? No, eso fue después. No, eso es un Mundial. Eso fue de 2010. Eso fue el de Sudáfrica. Vale, pues... Pero Colón lleno... No, me extrañaría que estuviera Colón lleno el 2006 porque nos echaron en octavos, o sea que... Pues mira... El mundial de 2006 fue, si no recuerdo mal, en Alemania, ¿no? Sí, señor, fue el Mundial de Alemania. Bueno, fue el Mundial de La Sexta, ¿no? Que hubo que antenizarse para poder ver todos los contenidos. Eso es. Entonces, ¿por qué volvéis a repetirlo? Es que hemos encontrado, esta es la sección, hemos encontrado un documento sonoro que es la siguiente llamada que vais a escuchar, creo que a días antes de empezar el Mundial, con motivo precisamente de antenizarse, que era la publicidad. Antenícese, y pasaban estas cosas. Remember this golden classic. Buenas tardes. ¿Es el servicio de La Sexta? Sí. Mire, vamos a ver, yo estoy intentando conseguir la señal de ustedes para ver lo de las elecciones. El mundial. ¿Perdón? El mundial. No, que no se ve, que no se ve. Que no se ve. Yo tengo vía digital. Perfecto. Y no ve, es que no veo nada por ahí. Pues no se preocupe, mira, lo que tiene que hacer en una vivienda individual... No, es una casa, no es una vivienda, es una casa particular. Sí, ¿no? Que se vive. Es una que se vive, claro. Pues tiene que llamar a su instaladora. Y va a empezar el mundial, discúlpeme, yo estoy todo nervioso porque soy de Brasil y yo no voy a poder ver al Ronaldinho, ni a Puskás, ni a Garrincha. Claro. Y usted lo que tiene que hacer es llamar a su instaladora habitual. ¿Cuántos grados muevo la antena? Que estoy aquí arriba. Tenga cuidado y no mueva nada. Si me giro mira, me estoy girando hacia la izquierda. Tenga cuidado. Un sonido muy raro. Muevo a la derecha y si escucho a Pedro Piqueras digo, esto no es La Sexta. No es. Yo lo que... Aquí al pueblo podría venir alguien, porque esto es instalación. Pero va. ¡Que no se ve nada aquí abajo! ¡Que no se ve nada! ¡Que estoy hablando por teléfono! ¿Qué hay? Perdone, señora. A ver, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llamar a su instalador habitual. Yo el único instalador, el Eufrasio, que tiene una ferretería, pero a este le llamo para el váter y para el resto. Pero para que me ponga una antena, profesionales no hay, por eso le llamo a usted. No le puedo ayudar. ¿De qué pueblo es el suyo? Vibriesca del Norte. Está cerca de la Nacional 1, entre Andoain y Villabona, pero hay que venir en un 4x4 del terreno ese para venir aquí arriba. Yo estoy en Burgos, he llamado a Madridtel y aquí no me ha venido nadie. Yo lo que le aconsejo es que debería llamar a los... Bueno, y si usted me coge los datos, podría ponerse como el Real Automóvil Club en contacto con alguna cercana y me manda al antenista. O la grúa, o lo que sea. No se preocupe, voy a tomar nota. A ver. ¿Su nombre? Mi nombre es Gervasio de Fer. Correo electrónico no tiene, ¿verdad? Qué graciosa. Nada, cero patatero. Nada. Dígame un número de teléfono, por favor. Bueno, el teléfono no tengo físicamente, lo que sí tengo es el teléfono del ayuntamiento y luego ya viene aquí un señor. Pues sí. Y es un municipal el que viene, oye, te han llamado. Claro. Es un municipal de cabina de estos, de los del Rueda de Pueblo. Yo no tengo ni teléfono, oiga usted, si quiere lo de la elección... Pues sí, por favor, porque... A ver, la dirección es carretera para Monte las Cabras. Para Monte las Cabras. 342, ese es el kilómetro. Cabras. Aquí bien, para que se haga usted una idea, hace 2 años y medio empezamos a ver la 1. Ah, fíjate. Y la corriente va a 125. Pues, por eso le decía lo del instalador. Claro. Aquí código postal, pues no hay. Código postal. Entre Andoain y Villabona, al lado de Burgos. Por Soria. Ya puede mandar usted a alguien con un cerromapas porque si no se va a perder. Por el japonés, ustedes que tienen lo moderno que aquí no tenemos en el pueblo, se dice, quiero ir ahí. Brrr. Ese que solo lo lleva mi sobrino que vive en la ciudad. El japonés. Bueno, pues nada, si no usted tan amable, me dice la dirección, lo que ha tomado y ya lo dejamos. Ese es, mire, le digo, nombre, Gervasio de Faz.
la dirección donde usted vive es calle Carretera para el Monte Las Cabras, de Vivo Matalascabras, número kilómetro 342. La localidad es Vibriesca, salida del norte, Nacional 1, provincia de Burgos, entre Andoáin y Villabona. En cualquier caso, sí, dígame. Cuando mande a alguien, sí, dígale que por favor traiga algún periódico a Madrid, porque aquí no vemos uno desde que murió Franco. Vale, no se preocupe. Si quiere alguna cosa más, también la apunto. Nada, hombre, así es suficiente. Vale, aquí hay leche y pan y de todo. Y huevos y gallinas. Pues igual... ¿Quieres que le lleve usted la gallina? No se preocupe, muchísimas gracias, pero no... Le mando un saco de castañas pringuis. No hace falta. ¿Seguro, no? Segurísimo. Y ya no puedo seguir hablando, que me quedo sin monedas. Muy bien, pues... Que esta cabina va todavía pesetas. No se preocupe. ¡Hala, venga! Pues muchísimas gracias. Es usted muy amable, ¿eh? Igualmente. ¡Hala, Brasil! Hasta pronto. Carretera Monte Las Cabras. Chico, pues a mí me ha gustado Yo no ando muy lejos de la forma de vida de aquí del amigo, ¿eh? Gervasio de Fer, ¿eh? ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Albert Hammond! Noticias. Que vienen las noticias de las 3.